Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Entonces ahora, para ver un poco más este pasaje de la Escritura, ¿no? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, es un poco ya lo que he explicado antes, ¿no? Que ese temor, ese miedo, todo, nos impide a que no hayamos experimentado el amor perfecto de Dios en nuestras vidas. Y después ese amor perfecto en nuestras vidas se tiene que manifestar y sí, también a través del amor hacia nuestros semejantes hermanos en la fe. Entonces aquí vamos a profundizar, ver algunas cosas a través del pasaje de Dios, en qué consiste el amor de Dios, ¿no? Ese amor perfecto. En la Biblia vemos, ¿no?, que aquí que nos está hablando del perfecto amor, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué hay que hacer para conseguir el perfecto amor de Dios? Entonces estas cosas las vamos a ver ahora a partir del pasaje 7 de este mismo capítulo de 1 de Juan 4, ¿no? Y vamos a ir viendo y voy desgranando algunas cosas. Y dice: amados, amémonos unos a otros. De nuevo, el apóstol Juan siempre está con el amor, como he explicado al principio. Dice: porque el amor es de Dios, el amor ágape, no sentimental, no sexual, sino el amor que nace de una relación vital hacia Dios, a través de Jesucristo en nuestra vida. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, y el que ama ha nacido de Dios. Entonces, una de las evidencias que vemos en la Biblia, porque somos hijos de Dios, porque sabemos, ¿no?, que pertenecemos al reino de Dios, porque sabemos que somos un hijo de Dios, que hemos nacido de nuevo espiritualmente. Entonces, una de las evidencias en la Biblia, en la principal, es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El apóstol, lo voy a buscar, el apóstol Pablo en Romanos 8, capítulo 16, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, aquí lo voy a leer. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nos hemos convertido al Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, produciendo el nuevo nacimiento en nosotros y haciéndonos hijos de Dios, da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso tenemos esa seguridad de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo da dentro de nuestro ser el testimonio de que hemos sido hechos hijos de Dios. Jesús, el apóstol Juan, en 1 Juan 1:12 dice: mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos los que hemos creído y recibido a Jesucristo en una vida, Dios nos ha hecho hijos suyos. Y a través del Espíritu Santo se produce ese nuevo nacimiento, y ahora somos hijos de Dios. Y Él es nuestro Padre. Y aquí dice, ¿no?, que todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, todos los que hemos recibido el amor de Dios, cuando amamos a nuestro prójimo, ahí sabemos que hemos nacido espiritualmente, porque estamos haciendo lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿no? El apóstol Pablo escribe a los filipenses en Efesios 5:1: sed imitadores de mí, sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Entonces estamos imitando y haciendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como vamos a leer en siguientes pasajes. Dice: entonces una persona que reciba a Dios en su vida y no ama, ahí falla algo. Ahí falla algo. No se ha perfeccionado el amor de Dios en esa vida, porque tenemos que hacer lo que Dios ha hecho con nosotros. Y Dios nos manda en la Biblia que amemos a nuestro prójimo. Entonces ahí falla algo, el que no tengamos ese amor con los demás. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces a lo mejor esa persona que ha entregado su vida a Dios no lo ha hecho de corazón, no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Aquí nos muestra cómo se ha manifestado el amor de Dios al mundo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Dios ha manifestado la plenitud de su amor. No hay, como decía Jesús, no hay manifestación más grande de amor que todo aquel que uno que no da su vida por los demás. Entonces Dios, al enviar a Jesús, se hizo Dios siendo hombre, siendo Dios se hizo hombre y vino al mundo a morir por nosotros. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios y vino al mundo a morir por nosotros. Esa es la mayor plenitud de amor que el ser humano puede percibir en este universo de Dios. Y dice, para que vivamos por Él. O sea, que Dios no ha manifestado al mundo y no nos salva para que nosotros estemos ahí viviendo una vida contemplativa y así, como aquí en un banco, estoy inundado del amor de Dios, y vemos a una persona, estoy lleno del amor de Dios, ¿no? Para que vivamos por Él, para que nuestra vida ya no sea como antes. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. El cuenta kilómetros ha puesto a cero. Y en el 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para los que viven ya no vivan para sí. Entonces nosotros en nuestra nueva vida vivimos para Dios y tenemos que vivir agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Por eso Jesús le decía, un nuevo mandamiento os doy, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. No como yo os he amado, no ya como a ti mismo, sino como yo os he amado. Estar dispuestos a dar nuestra vida. Por eso hay muchos hermanos que van de misioneros a países que incluso han sido muertos por caníbales, por los nativos de allí. Han ido a entregar su vida por amor al Señor. Lo han hecho por amor al Señor. Lo que les ha motivado a hacer eso es el amor hacia Dios. Salir para llevar el Evangelio a otras personas. Para que vivamos para Dios. Entonces, el apóstol Juan, creo que es en la segunda carta, dice en la tercera, dice aquí, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, en el amor, ¿no? Ahí, cooperando en la verdad, acogiendo a aquellas personas que salen para servir al Señor por amor del Señor, ¿no? Entonces, aquí vemos, para que veamos por Él, también el apóstol Pablo a los Gálatas 2:20 les escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos para el Señor, siguiendo al Señor, siguiendo sus mandamientos, haciendo su voluntad. Aquí vemos en el siguiente pasaje, dice, en esto consiste el amor. Habla de mostrar el amor, el verso 9, ahora en el 10 dice, en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No nace el amor en el ser humano, sino el amor nace en el corazón de Dios, forma parte de la esencia de Dios, y Él en su voluntad quiso compartir este amor con nosotros. Él creó al ser humano, cuando nos creó, antes hablábamos de la perfección, cuando Dios creó al ser humano, Adán y Eva, y lo puso en el huerto de Edén, fueron creados perfectos, rectos. Pero les hizo con libre albedrío, que podían decidir seguir obedeciendo el mandato de Dios, que dijo que todo el árbol del huerto podrían comer, pero del bien y del mal no, porque morirían. Dios les puso un límite en el huerto del Edén, porque si no serían como Dios, y nosotros estamos limitados. Somos hechos conforme a la imagen de Dios, pero
Él es Dios sobre todas las cosas, es nuestro creador. Y podemos participar de todas las cosas y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero somos creados por Dios y llamados a ser hijos de Dios y a imitar a Dios y a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Adán y Eva, en su perfección, que no les faltaba nada, Dios no los creó con un techo espiritual, sino que si ellos obedecían a Dios, seguirían creciendo en esa relación con Dios espiritual más y más. Ahí vemos que Dios no los creó con un techo espiritual, como ahora tampoco nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para que alcancemos la estatura, como escribe el apóstol Pablo en Efesios 4, para que todos lleguemos hasta la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, Dios, una cosa es la posición que tenemos en Dios, que nos ve perfectos, justos, santos, y otra cosa es el llamado de Dios, como he visto antes, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cada día estamos llamados a ser perfectos. Dios nos ve perfectos, sin pecado, santos, pero la Biblia dice, en Apocalipsis, el que es justo, practique todavía la justicia, mientras no venga el Señor. Entonces, en esa perfección, Adán y Eva no tuvieron en cuenta la perfección de Dios, sino que desobedecieron al mandato de Dios, pecaron, y por eso todos los problemas que hay en el mundo, en la enfermedad, la muerte, todas las cosas que vemos, violación, guerras, no es culpa de Dios, sino es del hombre, porque nuestros primeros padres y la humanidad, ellos en primer lugar desobedecieron a Dios, y entonces el pecado, dice la Biblia que por un hombre entró el pecado en el mundo. En Romanos, el apóstol en Romanos 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado y la muerte entraron a través de Adán y Eva. Entonces, por eso morimos, hay enfermedad y padecemos estas cosas. Entonces aquí estamos viendo que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor no ha nacido del hombre hacia Dios, ahí estaríamos perdidos eternamente, sino que Dios, estando nosotros perdidos, envió a Jesús a morir por nuestros pecados, ¿no? Lo que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, verso 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, esto que está diciendo aquí, escribiendo el apóstol Pablo, es que no es, o sea, nosotros, después de experimentar el amor de Dios en nuestra vida, pues ya no tendríamos que pecar jamás en la vida, pero lo hacemos, como he leído en Santiago, todos ofendemos muchas veces. Dios no quiere que lo hagamos, ¿no? La voluntad de Dios es que no pequemos, porque el apóstol Pablo escribe, pecaremos porque estamos bajo la gracia, en ninguna manera. Hemos visto de servir al Señor con temor y reverencia, pero a veces ofendemos, hacemos cosas, no está en nuestra voluntad, ¿no? Y no es como antes que vivíamos pecando sin importarnos nada. Ahora pues resbalamos, tenemos caídas, o sea, pecamos, ¿no? Pero no a la manera de una voluntad, querer hacerlo como lo hacíamos antes, ¿no? Que hay personas que a lo mejor lo pueden hacer, pero la vida que está en nosotros en Cristo Jesús nos lleva, ¿no?, a vivir una vida agradando a Dios, y en nuestro corazón no está a querer hacerlo, ¿no? Como cuando Pedro negó a Jesús, él no quería, pero en ese momento, ante el miedo, el temor, todas esas cosas que le podía pasar, lo mismo que él, le negó y le maldijo, ¿no? Entonces nosotros pecamos, pero aún así Dios, sabiendo que después de recibir a Jesucristo íbamos a pecar, pues aún envió a su Hijo. Y el apóstol Juan, en la carta que estoy leyendo, en primera de Juan, aquí en el pasaje 2, dice, en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No es, pero tenemos que acudir a Jesús, que Dios nos perdone nuestros pecados. Por eso Él dice aquí
en el pasaje, en Juan 1:7 dice, en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Si confesamos, Él es fiel y justo. Entonces, el pecado nunca es estéril, siempre trae sus consecuencias, ¿no? Mejor es no pecar nunca, pero a veces lo hacemos, y yo el primero. Entonces seguimos, que en esto se mostró el amor de Dios, ¿no? Que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, aún sabiendo de antemano que después de recibir a Jesús pecamos y podemos hacer cosas que no agraden a Dios, no a la manera de antes, viviendo una vida en perdición. Entonces vemos aquí que sigue diciendo, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? En excitación a Dios por nuestros pecados. Y dice, un pago de acuerdo a lo que Dios exigía, propiciación. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nos está mostrando, ¿no?, el nivel del amor con que nos tenemos que amar unos a otros. Si Dios ha hecho así, nosotros tenemos que también hacer lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí se va a perfeccionar el amor, cuando nosotros estamos amando a los demás con el amor con que Dios nos amó a nosotros. Y sigue diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, a Dios nadie ha visto jamás. Aquí está hablando que nadie ha visto a Dios en Dios trino, ¿no? Dios es uno en tres personas, ¿no? En esa unidad de las tres personas jamás lo ha visto. Pero en la Biblia vemos que cuando Moisés le dijo a Dios que le mostrara su gloria, Dios le mostró una parte de la Trinidad de Dios. Porque en la Biblia nos muestra que no hay persona que viendo a Dios en su unidad esté vivo, pueda vivir. Entonces Él vio una manifestación. Entonces nosotros los cristianos tenemos también la manifestación de Jesucristo. Cuando Jesús la última noche estaba con sus discípulos ahí en la cena, después hablando con ellos, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús es la máxima expresión en la que podemos conocer a Dios. Es la máxima expresión de la plenitud de Dios que se ha dado a conocer al hombre. Dios se conoce a través de su palabra, de sus obras. Vemos en el Antiguo Testamento cuando hablaba con Moisés, con David, pero con Jesús es la mayor magnitud, expresión de Dios a través de Jesucristo. Entonces, viendo a Jesús, vemos que Dios es bueno, es justo, es perfecto, es amoroso. Todo lo vemos a través de Jesús, ¿no? El apóstol Juan en esta carta nos describe que Dios es luz, en 1 de Juan 1:5. Después nos muestra aquí en estos pasajes que Dios es amor. Y después nos recoge las palabras de Jesús cuando habló con la samaritana en Juan 4:24. Dios es espíritu. Ahí la mayor revelación de Dios está en el Nuevo Testamento, a través de la venida de Jesús al mundo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí vemos, ¿no?, que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, está en nosotros, si nos amamos unos a otros. Y sigue aquí diciendo, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ese amor de Dios está perfeccionado cuando nos amamos unos a otros. Y Jesús dijo en Juan, en el capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y después lo sigo buscando en Juan capítulo 14, señala en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo me amaré y me manifestaré a él. Entonces, si guardamos los mandamientos de Jesús, ¿qué era?
amaros unos a otros. Juan capítulo 15, verso 12, verso 17. Si nos amamos unos a otros, si permanecemos en el mandamiento de Jesús, Juan 13, 34, el amor de Dios se va a manifestar. Dios permanece en nosotros. Jesús, Dios el Padre, se va a manifestar en nuestras vidas. La gente va a conocer que nosotros somos discípulos de Jesús, porque él en el verso 35 de Juan 13 le dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, en el amor, a mí fue lo que la verdad Dios tocó mi corazón en la iglesia, el día que fui la primera vez a la iglesia, cuando vi cómo me recibían, dándome la mano, con una sonrisa, cómo se amaban los hermanos. Yo dije en mi interior, y vive Dios, que es así cierto, aquí está el amor de Dios. Y aquello fue determinante, ¿no? Yo ya había hecho la oración en mi vida, había experimentado el amor de Dios, pero aquello fue como esa confirmación: aquí está Jesucristo entre ellos. Entonces el amor entre los hermanos va a hacer que en nosotros la gente pueda ver a Jesús. Y el que en cambio no, dice todo lo contrario, ¿no? Dice: el que no me ama, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y después dice, en el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no. Entonces podemos saber cuando una persona ama a Dios y conoce a Dios. ¿Quién conoce a Dios? Aquel que ama al prójimo. Aquel que guarda la palabra de Dios. Mandamiento y amar, en las epístolas del apóstol Juan, en Juan y Apocalipsis, está todo unido. El amar y el mandamiento que Él nos dio, apelando al mandamiento que habéis recibido. Aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 2 dice, hermanos, en el 2:7 de primera de Juan, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo hoy un mandamiento nuevo, que es verdadero. El mandamiento que dijo Jesucristo, ¿no? Que nos amemos unos a otros. Y después sigue diciendo, en esto conocemos, el verso 13, que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahí está. Sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que tenemos su Espíritu. Y dice el 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ahí vemos, todo aquel que confiese, ¿no? Y después dice aquí, como ya he estado tocando anteriormente esto, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Está hablando el apóstol Juan, un testigo directo, presencial, que estuvo con Jesucristo 3 años y pico, acompañándole y viendo las obras que Él hacía, y viendo todo, como Él tenía misericordia, compasión de la gente, como cuando está en la cruz, Padre, perdónales que no saben lo que hacen, con el amor que les amó a ellos. Y dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y vuelve a definir, Dios es amor. En los atributos de Dios, Dios es justo, Dios es recto, Dios es verdad, Dios es amor. No es un atributo más, sino que esto forma parte de la misma esencia, de la naturaleza de su ser. Dios es amor. Qué grande es nuestro Dios. Dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Lo vuelve a recalcar. Y aquí el verso 17 ya ahí concluye un poco todos los pasajes que estoy viendo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y vuelvo a repetir, me voy a quitar las gafas y voy a leer, dice, a ver si es efecto de las gafas, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Leo lo mismo que con gafas. Y digo yo, los cristianos estamos siendo como Él. Dice, dice 17, pues como Él es,
así somos nosotros en este mundo. En este mundo estamos siendo como Dios. El apóstol Pablo escribía a los Corintios, capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí así como yo, de Cristo. En Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. Estamos siendo como Dios es en el mundo. Es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Estamos procediendo con amor. Yo os puedo decir que a veces no, que en mi vida esto no se cumple. Y cuando preparo un pasaje de la palabra, Dios al primero que me habla es a mí, porque me muestra, a leer, a recibir la palabra, a prepararlo, estoy viendo, anda, pues esto no está en mi vida como tendría que ser. Y yo sé que tengo aquí que mejorar mucho en esto también, ¿no? Es muy profundo, ¿no? Estamos a hablar de amar al prójimo, pero Jesús nos enseñó que amásemos. Dijo en Mateo capítulo 5, a partir del 45, dice que es amad a vuestros enemigos, haced bien. Dice, haced, aquí estamos hablando del amor fraternal, pero también es el amor hacia nuestro prójimo, amar con el amor que Dios ha depositado en nosotros por medio de Cristo Jesús. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos, malos, justos e injustos. Este es el amor que tenemos nosotros, que Jesús en la cruz decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Que cuando alguien nos ofende, no es que somos tontos, la gente nos toma de tontos, mira tal, estás haciendo esto y no, es que tenemos el amor de Dios en nuestra vida y estamos viendo a esta persona a través de los ojos de Dios y le estamos amando como Dios le ama y orando para que esa persona cambie, no sea así. Y nosotros no buscamos el mal de nuestros enemigos, como en el mundo, anda, pues ahora fastídiate, que te vaya mal, sino que lo que tratamos es de que esta persona le vaya bien, que cambie, que no tenga ese comportamiento, que no sea así. Amamos, ¿no? Que esta persona le deseamos el bien, no el mal por el mal. Pero dice la palabra que no demos mal por mal. Somos hijos de Dios, ¿no? Y entonces volvemos al capítulo 18, el amor de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es amor de Dios en nuestra vida y el amor de Dios manifestándose a través de nosotros hacia nuestro prójimo. Es amor fraternal. La palabra de Dios dice aquí, ¿no? Aquí hemos visto, leía antes, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, ¿no? Y después aquí en el capítulo, sigue diciendo el apóstol en el capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama a Dios tiene que amar al que Dios engendró, a todos los hijos de Dios, que hemos sido engendrados por medio de Cristo Jesús. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y aquí dice, antes en el 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Aquí vemos el amor perfecto, ¿no? Y estoy hablando del amor, de amar, muchas cosas, ¿no? Pero en la Biblia hay un capítulo que es el himno al amor, que nos muestra las cualidades del amor. Y ahora mismo os voy a hablar sobre este capítulo brevemente, las cualidades del amor. Está escrito por el apóstol Pablo, ¿no? Dios le inspiró a escribir la primera carta a los Corintios y la segunda, y en el capítulo 13 vemos que él, que fue una persona que perseguía a la iglesia, después se convirtió. Y vemos cómo esta persona, Dios cambió su vida, experimentó el amor de Dios y después llegó a ser una persona que tuvo que padecer en su carne, como Jesús se lo había dicho, pues él mismo lo escribe en 2 Corintios capítulo 6, que fue azotado por los judíos, recibió 40 azotes menos uno, 39 3 veces.
fue una vez apedreado, naufragó 3 veces y relata ahí todas las cosas, ¿no? Estuvo en cárcel, en todo, y esta persona está capacitada por Dios para hablarnos sobre el amor, las cualidades del amor, una persona que sufrió tanto y padeció tanto por el amor del Señor, por amor al nombre del Señor. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir.